Eliseo Azuero, asambleísta independiente, presidente de la Comisión Multipartidista de Investigación del caso denunciado por el asambleísta Fabricio Villamar en contra de la asambleísta Norma Vallejo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, muchas gracias, Alfredo, un placer estar con usted. La comisión llega a 4 conclusiones, pero la tercera tenía un texto en el proyecto de resolución o borrador que usted nos envió y tiene otro en el texto aprobado. Se refiere al señalamiento de la función de recaudar con cierto nivel de coacción fondos de sus subalternos para supuestamente destinarlos a una organización política bajo la amenaza de la pérdida del cargo. Este párrafo desapareció en el texto final. ¿Por qué? A ver, definitivamente hay que hacer la relación de hechos que nos conllevan a tomar una decisión total, que es la sugerencia que le hacemos al Pleno, en el marco de lo que nos permite la ley orgánica, la función legislativa y la misma Constitución en el artículo 127. Nosotros no somos competentes para observar los artículos del COIP que pudieron haber sido motivo y sustento de posibles hechos delictivos, como son el 270, el 278, 79, 281 y 298. Nosotros nos circunscribimos específicamente a lo que de manera expresa la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 163, numeral 3, nos establece como causales para sugerir al Pleno la pérdida de la categoría de asambleísta o de la condición de asambleísta a la señora Norma Vallejo, que fuera investigada por nuestra comisión. Precisamente eso sería ejercer otra función. Por eso en la redacción que se suprimió decía la función de recaudar. Es decir, que se consideró que sí se encuadraba dentro de lo que contempla la Constitución. La razón por la que nosotros recomendamos al Pleno la remoción del cargo de asambleísta está fundamentado en el inciso tercero, o el numeral tercero, perdón, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 163 y en el numeral tercero de la disposición constante en el artículo 127 de la Constitución, que le prohíbe de manera expresa a los asambleístas gestionar cargo público. No nos olvidemos que en las comparecencias de los funcionarios o los exfuncionarios de la asambleísta nos proveyeron información que luego fue debidamente concertada o evaluada, en donde aparece, por ejemplo, el señor Martín Campos, quien sostiene de que efectivamente, conforme la grabación, la asambleísta Vallejo le habría ofertado, una vez que fue sacado del puesto en el despacho, a acceder. Respecto, podemos escuchar lo que dice la propia asambleísta Vallejo. Veamos. Por supuesto, con todo gusto, ya. Alfredo. Resulta que me acusan de haber gestionado cargos públicos por haber ofrecido supuestamente al señor Martín Campos un cargo en el IES. O sea, ya no es, pues, que la asambleísta Norma Vallejo ha cobrado diezmos para su beneficio propio. En el Pleno se resolverá mi denuncia con votos y si permiten que se destituyan, será solo para cubrir otras cabezas y el momento necesario lo voy a aprobar. Ratifico lo que dije en el Pleno cuando se conformaba la comisión. Tengo pruebas de las presiones y de que supuestamente se vendió mi cabeza para cubrir otras. La votación con que se aprobó el informe es de 3 a favor, 3 en contra, 0 ausentes, 0 abstenciones y 0 en blanco. Habiendo quedado empatada la votación, ¿se aprobó el informe? Por supuesto que sí. Ahí hay que recalcar o resaltar la labor de la asambleísta Noralma Zambrano, quien, siendo de la bancada a la que pertenece la asambleísta Norma Vallejo, no le cupo sino la ocasión de ratificar el texto del contenido del informe, toda vez de que es prácticamente imposible poder
demostrar lo contrario. Efectivamente, nosotros hemos probado lo que le está prohibido a los asambleístas, esto es gestionar cargos públicos. El tema relacionado con la eventual extorsión que podía existir contra sus funcionarios dentro del despacho es un tema que debe ser analizado y debe ser castigado por la función jurisdiccional. Ese tema está siendo investigado y la resolución nuestra también conlleva el hecho de entregar todo el expediente a la Fiscalía para que la Fiscalía con estos nuevos elementos actúe de manera diligente y oportuna. Este es el campo de gestión que le corresponde a cada una de las funciones del Estado. Nosotros nos hemos circunscrito a lo que le he manifestado, la violación del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 127 de la Constitución en su numeral tercero. Además, la señora asambleísta, en su justo derecho, dice de que ella hará conocer a los ecuatorianos las razones o motivaciones que al menos en la comisión no han tenido cabida. Nosotros no hemos actuado de manera personal y lo que esperamos, mi querido Alfredo, es de que ella le diga al Ecuador quiénes también están involucrados en esta suerte de axioma que hace que la Asamblea Nacional pierda su prestigio, lamentablemente por inconductas de algunos legisladores que deben ser develados como ella en efecto, en el texto final la infracción que consta es gestionar nombramientos de cargos públicos, por lo que se solicita su destitución al Pleno. Pero la denuncia no fue sobre eso solamente. No se comprobó lo que denunció Fabricio Villamar, se comprobó la recaudación de diezmos por coacción que se mencionaba en el borrador. Por supuesto que se ha comprobado, pero nosotros no podemos, en el marco del rol que nos corresponde como comisionados, hacer un juicio de valor respecto de un tema que le corresponde definitivamente a la justicia. Ya este tema se está investigando en la Fiscalía y nosotros hemos entregado el expediente completo, por ejemplo, los vouchers, las capturas electrónicas sobre el cobro de recursos, los cheques que oportunamente tendrán que entregar estas personas que también nos informaron que habrían entregado, como otros elementos que están en las grabaciones y que también aparecieron en las comparecencias de las personas que asistieron en condición de elementos de cargo. Así que nosotros solo podemos hacer lo que de manera expresa la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos conmina a hacer. Lo otro no quiere decir que no se haya probado. Otro se prueba, pero se probará en la Fiscalía y habrá una sanción respecto de estas inconductas. Pero o la razón fue que hay otros asambleístas que han hecho lo mismo y que la agrupación política de la coacción mencionada en el borrador era Alianza País con morenistas y correístas. No, definitivamente no. El rol de Noralma Zambrano hay que relevarlo de manera expresa. Ella nos ha dicho de que conforme le estoy manifestando, nosotros solo debemos circunscribirnos y gestionar a lo que nos establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo otro, sí, en efecto, ha sido comprobado. Existen las pruebas y se han trasladado a la Fiscalía. Nosotros sugerimos lo que dice el 164 respecto del procedimiento que se ha de operativizar para la sanción de un asambleísta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hemos encuadrado nuestra acción. ¿Perdón? ¿El Pleno cuándo va a votar? Ese ya es un tema relacionado con el rol que le corresponde desempeñar a la presidenta de la Asamblea para poner en el orden del día lo más pronto posible. Este tipo de escándalos deben necesariamente requerir de una urgente acción de la Asamblea y el Pleno. Ahora veremos quiénes votan y quiénes no votan o quienes se ausentan en determinado momento porque, como dice vulgarmente, de pronto tienen rabo de paja y están en riesgo de que también sean delatados por la persona que en este caso va a ser juzgada por el Pleno en el momento de la votación. Eliseo Azuero, gracias por su participación en Contacto Directo. Samantha. A usted, Alfredo, muy amable.